Bienvenidos, hermanos, a este tiempo en su presencia. Quiero que leamos hoy la palabra del Señor en Isaías, capítulo 53, y me permitiré leer con ustedes los versículos 3 a 5 inicialmente. Isaías 53, versículos del 3 al 5 inicialmente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este tiempo de reflexión llamada Semana Mayor, Semana Santa, muchos recuerdan a Jesucristo. Lo vemos en las películas, lo vemos en la televisión, lo vemos más frecuente en la radio. Y combinado con la situación que vivimos actualmente, pues sí que más pareciera que Jesús aparece más en escena. El pasaje que acaba de leer en Isaías, capítulo 53, Antiguo Testamento, fue escrito 700 años antes de que Jesucristo naciera. Es un pasaje muy famoso porque el mismo Señor Jesucristo se refirió a él cuando estuvo en la sinagoga leyendo los libros. Él abrió este libro en este pasaje y leyó esto y dijo que esa escritura que se había acabado de leer hacía referencia a su misma vida. Lo vemos también en el libro de Hechos, cuando un etíope eunuco viajaba en una carroza y estaba leyendo este pasaje de Isaías. Pero este hombre se preguntaba de quién estaba hablando este pasaje. Y Felipe le dijo que no se trataba de ningún profeta, que se trataba del Señor Jesús. Inmediatamente el etíope descendió de su vehículo y le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia que fue bautizado en aquel mismo momento. Lo central del Evangelio de Jesucristo tiene que ver con su muerte. No encontramos en ninguna otra religión que su precursor haya muerto sacrificado por salvar su creencia. Pero más allá de eso, que a pesar de que murió, resucitó y tuvo la victoria sobre la muerte. Esta es la principal prueba de que el cristianismo es diferente a cualquier otro sistema religioso o a cualquier otro sistema filosófico o de pensamiento. Está en la prueba de que Jesucristo predicó, murió, pero la gente vio que resucitó al tercer día. Y esto cambia totalmente, porque otros precursores de otras religiones, de otros sistemas de pensamiento, están en la tumba. Sus huesos yacen en un cementerio o sus cenizas fueron esparcidas, pero Jesucristo resucitó. Y eso es lo que tenemos. Ahora, ¿por qué murió Jesucristo? Conocemos la historia y estamos viendo algunas películas de lo que pasó. Pero me quiero centrar en esto. Jesucristo fue un revolucionario de su época. Vino en un momento de la historia muy tremendo. El Imperio Romano gobernaba el mundo conocido. Y era un imperio corrupto, tirano, altamente violento. Y tenía altamente esclavizado
por así decirlo, al pueblo de Israel. En medio de este imperio poderoso viene un hombre humilde que nació en un pesebre, que vivió hasta sus 30 años como cualquier campesino, como cualquier hombre de ruralidad en su país, desapercibido. Pero después empieza un ministerio que solamente dura 3 años, pero en el que revoluciona todo el sistema político, social y religioso de la época. Jesucristo es un revolucionario, el más grande revolucionario de la historia. Y su revolución no fue una revolución política, no fue una revolución social, no fue una revolución económica, no fue ni siquiera una revolución esperanzada en la religión. La revolución de Jesús es en el alma de las personas. Su muerte fue trágica, murió crucificado, todos lo sabemos. Pero ¿qué significaba morir en la cruz? ¿Qué significaba en aquel tiempo ser crucificado? Ser crucificado, dice la historia, que la crucifixión fue una medida adoptada por los romanos para asesinar, pero antes de asesinar, para torturar y matar a los revolucionarios, a los rebeldes, a aquellos que se sublevaran contra el imperio romano. Se dice que esa práctica no fue originaria de ella, que ellos la tomaron de otros pueblos anteriores, de otras civilizaciones. Se dice que fue la griega, en los tiempos de Alejandro Magno, en donde empezaron a colgar la gente que se rebelaba en maderos. ¿Para qué lo hacían? Para que todas las personas que pasaran por ahí entendieran el mensaje. Veían ese muerto ahí colgado y decían, este se rebeló y lo mataron. Ese era el mensaje. Y el mensaje era similar para los romanos. A Jesús lo crucifican porque a Jesús lo tildan de revolucionario. ¿Quiénes? Los religiosos de su misma época. Los que tenían el poder de su misma época lo tildaron de rebelde. Aun cuando el sistema romano no encontró pruebas para su ejecución, por darle gusto a su mismo pueblo, lo ejecutó. Y la muerte en la cruz tenía una particularidad y era la tortura previa que había a la muerte. Esa tortura incorporaba burla. Jesús fue vituperado y también se burlaron de él, repartieron sus ropas, jugando suertes. Incluía el azote. Jesús fue azotado. Se dice que el azote era con una especie de vara de la que se desplegaban unos flecos de piel de carnero o de becerro, pero que tenían piedras, que tenían huesos, que se clavaban en la espalda del que recibía el azote, de manera que desgarrara cuando alaban nuevamente ese látigo. Jesús fue azotado. Lo hacían para que la persona que llegara a la cruz ya llegara muy debilitado, ya llegara con mucha sangre derramada y en la cruz durara poco tiempo. Pero además Jesús fue chuzado, le pusieron una corona de espinas, que lo que buscaba era burlarse de él. Aquí el rey de los judíos, miren su corona, y era de espinas para que se clavara en su cabeza. Pero además Jesús fue clavado, le clavaron, valga la redundancia, clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Esto es tremendo. Y adicional a eso, lo acuchillaron, le metieron una lanza. Una tortura completa era la crucifixión, que estaba precedida, o que más bien estaba reservada
para personas que no fueran romanas. Es decir, ningún romano pasaba por esa tortura porque era vergonzante. Solamente los que cometían delitos y que no eran romanos iban a la cruz. Por eso Jesús está colgado ante dos malhechores o dos ladrones, como lo conocemos en la Escritura. Ese sacrificio de Cristo, en el que mucha gente le dijo, bájate de esa cruz si eres el rey. Uno de los malhechores le dijo, bájate de la cruz, tú que dijiste que destruirías el templo en 3 días y en 3 días lo reconstruirías, bájate. Jesús no se bajó de la cruz. Y gracias a que Jesús no se bajó de la cruz, es que tú y yo creemos hoy en Él y sabemos que Él es vencedor y que Él es Señor sobre todas las cosas. Él se aguantó la humillación, estuvo hasta el final, derramó toda su sangre por amor a ti, por amor a mí. No se bajó de la cruz. Y este es el poderoso mensaje, que en Él tenemos vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Note esto, note esto. No dijo que Él era un camino. No dijo que Él era una forma de vida. No dijo que Él era una verdad. No. Dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Tú quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que hacer que Jesucristo viva en ti. La verdad, no hay otra verdad. Miren, no hay ciencia humana. No hay filosofía. No hay otro pensamiento religioso. La religión es vana. Porque la religión es un camino que el hombre intenta estructurar para llegar a Dios. Pero en esto es que Dios ha venido al encuentro de nosotros. Nosotros tenemos que dejar encontrar de Dios. No es lo que nosotros hagamos lo que agrada a Dios. Es lo que dejamos que Dios haga con nuestra vida lo que agrada al Señor. Él es la verdad. No hay otra verdad. La verdad máxima de la vida es que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Que en Él hay salvación. Esa es la máxima verdad de todas. No hay otra verdad por encima de esa verdad. Esa es la verdad absoluta. Los que hemos estudiado en alguno o hemos pasado por algún curso en la universidad o algún curso de investigación, lo primero que nos dicen es: todas las verdades son relativas. ¿Qué significa esto? Que la verdad es verdad hasta que alguien venga y cambie esa verdad. Por ejemplo, hace 10 años nos habían dicho que había 9 planetas en nuestro sistema solar. Hoy eso está reevaluado. Hay más de 9 planetas en nuestro sistema solar. Entonces la verdad de hace 10 años se volvió falsedad. Eso no pasa con Jesucristo. Es una verdad que supera todas las generaciones y que nadie podrá desmentir esto con pruebas científicas. La ciencia nunca podrá explicar a Dios. Se quedará corto. ¿Por qué? Porque es un pensamiento finito, porque nosotros tenemos un pensamiento limitado. Nosotros conocemos muy poco con respecto a la mente de Dios, que lo conoce absolutamente todo. De manera es pues que nosotros cuando cuestionamos, ¿será que Jesús sí es el único camino? ¿Será que hay otras formas de yo llegar a Dios? No, mi hermano, no, mi amigo, no hay otra forma de llegar a Dios. Le voy a decir una cosa más dura todavía: no hay una forma de tener vida espiritual si Cristo no mora en nosotros. Estamos muertos espiritualmente si Cristo no vive en nosotros. Él es la verdad y Él es la vida. Usted y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna está en las manos de Jesucristo. Si decidimos negar a Jesucristo, tendremos condenación eterna. Si decidimos seguir a Cristo,
tenemos vida eterna. Seguir sus pasos nos lleva a la única fuente de vida. Y tenemos esta vida, mis oyentes, mis hermanos, mis amigos, tenemos esta vida para encontrarnos con Jesús. Tenemos un tiempo limitado para encontrarnos con Jesús. Y es en esta vida que tenemos que encontrarnos con Él, que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir lo carnal, hacer morir nuestro egoísmo para podernos encontrar con Él. Dice el versículo 6 de Isaías 53, donde estamos leyendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire, esto es una realidad. Aunque Jesucristo vino y hizo ese sacrificio tan grande que acabamos de describir, muchas personas quieren tomar su propio camino. Algunos de los que me pueden escuchar este mensaje podrán decir: no estoy interesado en conocer a Jesucristo. La Biblia dice: muchos tomaron su propio camino. Muchos, pero no hay otro camino. Él es el único camino. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Cristo? Hay una enseñanza de Jesucristo muy bonita, tal vez una de las favoritas mías y de las mejores, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Y hay una que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las condiciones, para resumirte, para podernos encontrar con Cristo, es tener pobreza en espíritu. ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Pobre de espíritu es reconocer. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que tienen una inmensa necesidad de Dios en su vida, que su vida escasea si Dios no está con ellos. Y todos tenemos un vacío espiritual, todos tenemos una necesidad espiritual que algunos tratan de llenar con otras cosas, algunos con el deporte, otros con dinero, otros con sexualidad, con múltiples cosas. Pero sabes, la única manera de llenar ese vacío es con Jesucristo, porque nosotros no vinimos a este mundo a consumir, no vinimos a este mundo a trabajar. Nosotros vinimos con un propósito fundamental. Nosotros no vinimos aquí a hacer plata únicamente. Nosotros no vinimos a consumir, a trabajar, a montar una empresa. Esos son propósitos efímeros y pasajeros. Mira cómo estamos hoy. Eso vale poco hoy. Nosotros vinimos a este mundo a conocer a Dios, a depender de su palabra, a encontrarnos con Él para adorarle. Y como resultado de eso, encontraremos la verdadera felicidad. Nadie puede ser feliz eternamente si no tiene a Cristo en su corazón. Vinimos a encontrarnos en esta vida con Dios, a vivir una vida espiritual, no religiosa, porque el mismo evangelio se oculta de los religiosos. Jesús tuvo división con los religiosos de su época, porque a Cristo no lo podemos ver desde una religión. La religión es un intento humano por querer llegar a Dios. Nosotros debemos de tener una relación con Dios, seguirlo. Y el versículo 6 de Isaías termina diciendo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto es especial. En Cristo Jesús, en la persona de Cristo que vino, vivió entre nosotros como pecador, como siervo, se cargó todo el pecado de la humanidad.
cargó nuestra enfermedad, cargó nuestro pecado, cargó nuestra debilidad. Porque tú y yo somos personas muy débiles. Somos tan débiles que un pequeño virus invisible nos puede matar. Somos tan débiles que en cualquier momento, una caída, nos podemos morir. Somos débiles. Somos débiles. Nuestra debilidad se vuelve fuerza cuando la entregamos a Cristo Jesús. De manera que aunque tú seas cristiano, si tu religión no te está permitiendo ver a Cristo, si tu religiosidad no te está permitiendo ver al verdadero Jesucristo, vana es nuestra fe. Porque nadie puede decir que ya tiene suficiente de Cristo, que no necesita más de Dios. Todos necesitan. Porque el día que dejemos de ser pobres en espíritu, vamos seguramente a actuar con altivez y vamos a ser desechados. Hoy hay una tragedia alrededor del planeta. Mucha gente está muriendo y mucha gente va a morir. Pero la tragedia mayor es que mucha gente está muriendo sin Cristo, sin conocer esta verdad que estamos aquí diciendo. No la verdad histórica, no la verdad desde una película que Jesús existió, la verdad de que en Él es la única puerta de salvación para nuestra vida, que debemos reconocerlo en nuestra vida como Señor y Salvador y debemos seguirlo, seguir sus pasos. Y mucha gente se está muriendo sin Cristo. Y eso también es un campanazo para la iglesia cristiana evangélica. Y tendremos que reevaluar después de este tiempo muchas de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Porque no podemos estar en activismo como si eso fuese un club cerrado. Necesitamos tratar de imitar más a Jesús. Necesitamos tener una vida que testifique de Jesús. Y necesitamos hablar más a otros de lo que Cristo puede hacer en la vida. Basta ya el tiempo de estar con el tanque en reserva. Cristianos con el tanque en reserva. Este es un tiempo para llenar nuestro tanque espiritual, para decir, no hay nada por encima de Dios, necesito a Jesucristo en mi vida, y poner a Cristo por delante como esperanza de vida. Muchos, incluyendo cristianos evangélicos, están en este momento desesperanzados, están alejados, están peleados con Dios. Miren, y su vida se ha vuelto una vida de pecado. Son cristianos nominales. Dios no está buscando cristianos nominales. ¿Tú crees que Dios no desecha el pecado? Mira la cruz. En la cruz es el reflejo de lo que fue crucificado. Dios no ama el pecado. Mira la cruz, una tortura. Eso es el pecado. Dios castiga el pecado. Mira la crucifixión. La crucifixión es un castigo del pecado. Y Cristo pagó todo eso, vivió todo eso como si fuera el más vil pecador para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Hay una película de 1998, Salvando al Soldado Ryan, Rescatando al Soldado Ryan. Esta película se trata de que una mujer ha perdido 5 de sus 6 hijos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y envían a un pelotón de soldados para que rescate a ese
hijo para que esta mujer no pierda toda su descendencia y por lo menos le quede un hijo, que no sus 6 hijos se mueran en la guerra. Al final, todos los soldados que lo mandan a rescatar al soldado mueren. Y el capitán, que es el último que muere, le dice al soldado Ryan: haz que valga la pena, y muere. Después, al final, la película muestra al soldado Ryan ya anciano en la tumba del capitán, diciéndole a su esposa: dime que mi vida valió la pena para que todos estos hombres hubieran dado su vida. Y quiero hacer un símil de esa película con el sacrificio de Cristo. Todos nosotros debemos estar inmensamente agradecidos por el sacrificio de Cristo. No hay otro sacrificio más. Y si Cristo nos preguntara o nos hubiese dicho: haz que valga la pena, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Agradecidos? Y si estamos viviendo una vida agradecida, debemos decir como dijo el escritor de la carta a Hebreos: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Jesús hizo todo por nosotros. La más grande obra de Dios no fue la creación, porque toda la creación la hizo con su palabra. Dijo y fue hecho, pero la salvación no. La salvación requirió muerte, y muerte en la cruz. Tenemos que ser muy agradecidos. Haz que valga la pena. Tú que me escuchas, amigo, tu vida fue salvada por Jesús. Jesús pagó un precio muy alto, fue a morir. Nadie está dispuesto a morir por una persona que no conoce. Cristo murió por ti. Tu vida, ¿cómo es tu vida? Amigo cristiano que me escuchas, que estás peleado con Dios, ¿cómo está tu vida? Nadie escapará del juicio de Dios, porque Dios lo dio todo por nosotros. De manera pues que nosotros tenemos que mostrar a Cristo. ¿Y cómo mostramos a Cristo? Produciendo el fruto del Espíritu Santo. Amigo, hermano, transforme su amargura en gozo. Amigo, hermano que me escucha, ¿usted es paciente o es de los que se desespera? ¿Usted tiene paciencia? ¿Usted es bondadoso o usted es egoísta? ¿Usted tiene buenos pensamientos o usted todavía le da mucho campo a la malicia? ¿Cómo están tus pensamientos? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas tú? ¿Qué dices tú? Tu vida es un referente. La gente ve a Jesucristo en ti. De eso se trata ser discípulo de Cristo. No es una religión. Es vivir como Él vivió. Y Él vivió entre los pobres. Y Él dio lo que tenía. Y Él dio al hambriento. Y Él sanó al enfermo. Y Él vio al necesitado. Y Él liberó al cautivo. Y Él vino a salvar a los pobres. Su parábola dice que los ricos, los poderosos, los muy importantes, lo desecharon. Y Él envió a invitar al banquete a todos aquellos pobres, enfermos, menesterosos y necesitados. No esperemos más. No hay otro camino, no hay otra vida, sino en Jesucristo. Que tu vida valga la pena delante de Dios. ¿Y qué puedes hacer en este momento? Humíllate delante de Dios. Reconoce tu necesidad. Yo tengo mucha necesidad de Dios. Y tengo que reconocer todos los días. Y todos los días tengo que matar a la carnalidad que hay en mí, que se enoja, que tiene malos pensamientos, que es impaciente, que es iracundo, que es desconfiado. Todos los días hay que matarlo y todos los días hay que seguir la imagen de Jesucristo. Este es el mensaje para ti. Permíteme, yo oro por ti. Señor y Dios de la gloria, oro
por ese hermano amigo que me escucha en esta noche. Bendícelo, guárdalo, cuídalo. Y aquellos, Señor, a los que este mensaje ha tocado, Señor, yo te pido que en este momento ellos puedan hacer una oración de arrepentimiento, de decir: yo necesito a Cristo en mi vida. A pesar de que llevo muchos años en el Evangelio, yo necesito llenar mi tanque espiritual. Tú que lo has escuchado de oídas, es el momento de decir: yo quiero tener un encuentro con Jesús. Bájate de tu ego y entrégale tu vida al Señor. Dios, yo oro por cada hermano, por cada oyente que recibe este mensaje, para que tú seas propicio a su vida, en el nombre de Jesús. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Continuamos en su presencia. No olvides suscribirte, y si este mensaje fue de bendición para tu vida, comparte. Dios te bendiga.